Bienvenidos a Desetiquetados, yo soy Mariela Nava, Javier Tinajero, Laura Luz Ramírez Cerrato. El día de hoy tenemos un excelente programa porque nuestro amigo y compañero Javier Tinajero nos va a platicar sobre el libro que publicó recientemente, así que le vamos a hacer una serie de preguntas. Si tú tienes alguna pregunta que a lo mejor nosotros no vayamos a hacer o no hayamos hecho, por favor, no dudes en dejar tus preguntas aquí en la cajita de comentarios y posiblemente en alguna emisión futura podamos extender la historia que nos cuenta nuestro compañero. Por lo que entiendo es bibliográfica, ¿no? Es una historia bibliográfica. Ajá. ¿Cómo nace la idea de escribir tu historia? Pues la idea nace a partir de una ruptura en la cual caigo en una depresión y me pregunto a mí mismo por qué llegué a este lugar en este momento, por qué permití las cosas que permití, y logras reencontrarte contigo mismo y te das cuenta de cuál fue el detalle y quieres extenderlo para las demás personas, para beneficio de todos. Es un libro muy bueno, tiene una narrativa, te lleva de la mano. Me encanta porque puede tomarte y es como descriptivo de todo lo que va viviendo. Ya también tuve la oportunidad de retomarlo. Me encanta el libro, de verdad, se los recomiendo muchísimo, pero a mí sí me gustaría que él nos cuente por qué ponerle ese título de Calla Tú, o sea, qué es lo que tiene ese título que a mí me encanta, y sobre todo el espejo que él tiene, por qué darle esa connotación de un reflejo y por qué escoger esa portada para ese libro y para poder ir hilando por qué y de la mano llevarnos a su historia. Bueno, el título de Calla Tú lo decido a partir de todo lo que nos toca vivir a nosotros como personas seropositivas, al quedarnos callado ante la sociedad y ante la falta de información. ¿Por qué? Porque somos víctimas de un escrutinio o una forma de juzgamiento, ¿sí? Nos llegan a juzgar de una manera donde te deja ver que la sociedad todavía no está adaptada a esta actualidad que se está viviendo. ¿Qué otra me dijiste? ¿Por qué escoger el espejo? O sea, me llama la atención de que el reflejo de un espejo. Porque has escuchado la frase que dice, lo que te choca, te checa. Así es. En muchas ocasiones no podemos vislumbrar por qué odiamos a una persona tanto, que es, como dice el dicho, lo que te choca, te checa, te llegas a reflejar en la persona. Cuando tú aprendes a verte reflejado en la otra persona, te das cuenta de los errores que estás cometiendo contigo mismo y por qué te causa ese dolor. Es por eso entonces que lo miras de frente y con un dedo callando. Es una forma de decir, es una forma de decir, tienes dos personalidades, la que la sociedad conoce y la que tú tienes por dentro. Yo en este espejo me veo reflejado llorando en la parte donde nadie la puede apreciar, donde nadie puede ver esas lágrimas que yo tengo, y en la sociedad uso la máscara de una sociedad como todo. O sea, trato de fingir una alegría donde no la hay. Nadie conoce nuestro interior más que nosotros mismos. Sí, claro, y además la sociedad refuerza mucho esta parte de si parece que todo está bien, si tienes un trabajo, amigos, familia, todo está bien, entonces no tienes por qué quejarte, ¿no? Así es. Y además... Pero en ocasiones nos topamos con la situación de que vivimos una vida conforme a las normativas de la sociedad, que es lo correcto ante la sociedad, ¿no? Realmente a veces no vislumbramos qué vida nos tocó vivir, qué familia nos tocó tener y qué situaciones nos toca vivir en nuestro pasado para que en la actualidad seamos como somos hoy en día. Sí, claro. Y sobre todo esta parte, ¿no? Que somos adoctrinados no nada más por la sociedad o las creencias de la sociedad, sino las creencias dentro de la familia, y sales al mundo con esa cuadratura, ¿no? Y a veces
en la exploración te das cuenta de, esto es posible, esto es que me dijeron que no era... Que no es lo correcto. No era correcto, sobre todo el tema de la sexualidad, ¿no? No es correcto descubrir mi propio placer, no es correcto sentirme contenido, contenida, ¿no? Y son cosas muy sencillas, ¿no? Que te va moldeando de una manera que te presentas al mundo tal cual el mundo te hizo formarte de esa forma. Bueno, no hay que perder de vista, ¿no? Creo que estamos enfocando que, por ejemplo, a lo mejor el cero positivo de un VIH lo estamos encuadrando a una sexualidad. Puede también darse en aquellas situaciones en las cuales ni siquiera venga de algo sexual. En este caso, quiero entender que tu libro va encaminado por ese despertar sexual, por el hecho de compartir, obviamente abrir y experimentar, ¿no? Digo, porque hay audiencia que puede decir, bueno, no hay que encasillarnos todo a la situación sexual, porque hay personas que puede ser por la situación de una transfusión de sangre, a veces pues yo tengo relaciones, pero es solo con el de mi casa, y resulta que solo el de mi casa pues no es nada más en mi casa, sino que también externo, ¿no? Entonces muchas veces justo hay que quitar esas etiquetas que es exclusivo de las personas que están sexualizados, ¿no? Y creo que es algo muy importante que la audiencia debe tener en consideración. O como las personas que nacen con la enfermedad. Exacto, también hay niños que ya tienen esta condición y no los vamos a intentar sexualizar porque ese no es el contexto bajo el cual tuvieron. Pero a mí sí me gustaría, Héctor, que me dijeras, en manera generalizada, yo sé que no eres médico, pero ¿quién más que tú? El hecho de saber, la experiencia, ¿cuánto tiempo tienes tú bajo este tratamiento? ¿Qué fue lo que te explicaron? Para que nos puedan entender qué es el VIH. O sea, ¿qué fue lo que a ti te explicaron? Bueno, para empezar, cuando me topo con la enfermedad, trato de buscar la manera de buscar los medios, qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, cuando te explican que el virus llega y se aloja en tu cuerpo y se reproduce por medio de las células CD4, te invaden. No hay nada que se vea visible en el cuerpo humano, no hay nada que se vea visible hasta que el término o ya la infección va avanzando a un punto donde ya empieza a haber una muestra física, ¿no? Una baja de defensas, okay. Una pérdida de peso, una falta de energía, una debilidad. Okay. ¿No había una aceptación hacia tu persona? Sí la hay, pero la escondes ante la sociedad. Digo, porque dices tú, abro. O sea, al momento de decir que abres lo que a ti te gusta, obviamente cuentas con el apoyo de mamá, papá, hermanos, todo lo que es el vínculo familiar. ¿Para ¿no? hacer el libro? Para destapar lo que a ti te gustaba, tu percepción del amor, ¿no? Y te topas con que papá es machista, que no es permitido, que no es aceptado. ¿Me explico? Entonces empiezas a vivir por debajo. Por debajo. Aceptas lo que te están pidiendo, pero no eres realmente quien crees que eres. Sabes lo que tienes por dentro. ¿Alguna vez entonces intentaste fingir una heterosexualidad? Sí, bastantes veces. Bastantes veces. O sea, pero ¿lo hacías por una situación de poder agradar a papá o lo hacías porque era tu descubrir? Al principio yo lo sabía desde niño. Me atraían los niños, pero cuando vas creciendo tratas de agradar a papá y a mamá y a la sociedad. Entonces tratas de dejar de lado, y ante la iglesia, lo que es la religión, duele mucho porque te hablan de un Dios que te va a castigar, un Dios que te va a juzgar, que no vas a ir al cielo. Entonces un niño que es homosexual a esa edad pues se ve acorralado ante una sociedad, ante una familia y ante una religión. Entonces se siente acorralado, y yo lo puedo decir, la mayoría de personas que yo le he preguntado en el ambiente gay, llegamos a una edad donde le pedimos a Dios que nos quite esto. O sea, hablas como si fuera una enfermedad. Exactamente, porque uno no lo pidió. Un estigma así de, a ver, quítamelo, no lo quiero. No lo quiero, yo no quiero fallar. Entonces yo muchas veces le pedí a Dios que me quitara esa homosexualidad. De hecho yo le rogaba a Dios. Y yo he platicado con más homosexuales y me he topado con que esa petición es generalizada por la misma opresión. Pero bueno, estamos hablando de más o menos
media aritmética de edades, a lo mejor 7, 8 años, 9 años. Pero igual y ahorita te sientas con alguien, pero es alguien de tu edad, porque acabas de decirlo, las nuevas generaciones ya como que tienen más apertura. La intención de hacer el libro era para poder salvar la vida de una sola persona, que pudiera darse esa oportunidad de encontrarse en que no nada más eres tú el que estás viviendo eso. Me explicó, cuando yo decido abrirme a hablarlo, me enfoqué en la parte con Cristo y le pedí que me diera las fuerzas necesarias para poder hablarlo con las personas que estuve. Cuando me notifican que soy positivo, todo es un proceso. Okay. Cuando te notifican, aceptas la enfermedad, empiezas tratamiento y te hablan de un ser indetectable e intransmisible. O sea, entonces, aceptas, acabas de decir una palabra muy importante. Aceptas o sea, lo la aceptaste, enfermedad, o sea, sí. ¿lo aceptaste tú en ese momento? Sí, yo lloré 3 días nada más, que son los capítulos de muerte y asueto. Día 1, día 2 y día 3. Esos 3 días, ¿qué pensabas? La primera, desvivirme, que es el capítulo más fuerte. Es un capítulo que me rodaron las lágrimas a cada letra que escribía, porque no es escribir una historia al azar, es describir tu momento, la parte donde te desgarras, donde te sientes solo, donde te sientes desamparado, donde te culpas por ese resultado y donde tu voz lacónica te dice que es lo mejor, desvivirte porque nadie te va a querer así. Nadie te va a aceptar así. Bueno, tú dices 3 días, pero pues no es lo mismo 3 días de ir a pasear a 3 días de sufrimiento. 3 días de encierro. ¿Cuánto? 3 días tomando ¿Llorando? café, llorando y buscando información. El primer día es el intento de desvivirme y en el segundo día es como que buscar la forma de aceptar qué es lo que está pasando y qué puedo hacer, porque decido no hacerlo, porque decido evitar colgarme, y haz de cuenta que ahí es donde dices, ¿qué necesito hacer para seguir adelante? ¿No? Entonces viene el proceso de aceptar, y el tercer día es de, necesito sacarlo ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con qué cuento? ¿Qué información hay en internet? ¿Con quién me puedo acercar para pedir asesoramiento? Y gracias a Dios, al cuarto día yo ya estaba en la ciudad de Cuernavaca buscando todo lo que es el Capacit, que se encuentra en el Hospital Padres. Y haz de cuenta que cuando yo tomo esa parte de decidir a seguir adelante, fue una decisión de decir, vamos a seguir adelante con esto, hasta donde toque. O sea, te estoy entendiendo que vas, te realizas unos estudios, te los entregan, ¿existe algún protocolo en estos laboratorios? No sé dónde te los hayas hecho, no quiero imaginar o suponer, pero ¿existe como tal en esas áreas algún acompañamiento? Nada más aquí están, tú chécalos, léelos. A mí me encantaría, digo, porque... Es bien cabrón esa parte. No, o sea, el hecho de que salgas a un lugar y que porque tú no vas a que te den un positivo de un embarazo, que también a veces lloramos, ¿verdad, chicas? Pero bueno, esto es algo totalmente diferente. Cuando no lo esperas, o sea, ¿hay alguna situación de algún acompañamiento, algún protocolo en donde te diga, va, aquí está, ábrelo tú? Desgraciadamente, no hay muy buen protocolo, no hay buen acercamiento con los pacientes que salen positivos, y es bien triste porque el día que yo me realizo una bichectomía, a mí me entregan unos resultados del Hospital General de aquí de Iguala con un negativo, ¿me explicó? Entonces me operan y después de la operación, a los que serán 15 días a lo máximo, después de la operación empieza el médico que me practicó la operación, me empieza a pedir que me vuelva a hacer los estudios. Entonces, para mí fue algo así como... Después de un postoperatorio, Ajá. O sea, eso se pide en un preoperatorio, Ajá, pero si ya entonces, estabas cumpliendo, como para qué. Entonces yo le preguntaba a él, ¿hay algo de qué preocuparme? Y me decía, no, es protocolo. Entonces, después, como soy una persona un poco dejado en ese aspecto, pues yo le decía, pues después me lo platico. Ya me hice la operación, me siento bien, estoy tranquilo. Entonces te topas con la parte de que te vuelven a hablar, te vuelven a insistir, no 1, 2, 3, 4, y ya como la quinta llamada, que fue
Ya la quinta llamada yo hablé con la cirujano, la persona que practicó también la operación, la cirugía, y me topo con una realidad donde le pregunto a ella, dime si hay algo de que me pueda preocupar. Entonces le digo, a mí no me gusta que me hablen con rodeos ni vueltas, sí, claro. A mí directo, como va. Entonces esta persona me dice, parece ser que sí hay una situación. Entonces al yo ir a hacerme el examen, pues te toman tu muestra, te dicen en tanto tiempo puedes venir, y cuando llego me topo que pues ya cambiaron las normas de cómo poner positivo o negativo, ahora es reactivo, no reactivo en el documento. Entonces, como desconocía, busco un amigo que es químico. Esta persona cuando lo lee solamente me abraza y me dice cuánto lo siento. ¿Fue el primer abrazo? Fue el primer abrazo que recibo de una persona y me dice es positivo, y ahí mi mundo se me quiebra. Entonces yo decido agarrar mi moto, irme a dar vueltas al periférico, llorar, no saber qué hacer, y regreso a mi casa y te topas con una situación de ¿qué hago? ¿A quién le puedo contar esto? Es muy difícil para una persona cuando recibe la información así de golpe. Entonces, ni los laboratorios cuentan con un preámbulo de darte una hoja. A lo mejor un folleto. Un folleto de decir, o sea, mira, porque ellos tienen el conocimiento de lo que te están entregando. ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde puedes ir? ¿Qué puedes Tenemos un hacer? sector salud, estos son los números donde te pueden aceptar. Simplemente sé que los laboratorios la única obligación que tienen es cuando sale un positivo, es avisar a jurisdicción sanitaria. Por la situación del cerco que se pudiese formar. Pero realmente, pues de jurisdicción sanitaria, yo no recibí una llamada, ni un apoyo, o sea, literal, fue muy rápido para mí. Quizás a lo mejor toma tiempo, ¿no? Que llegue la información a la jurisdicción sanitaria para que de ahí hagan un proceso de llamar, visitar a la persona. Desconozco si lo hacen actualmente. Y yo creo que lo correcto sería darte la información junto con el resultado, aunque no lo hayan abierto, ¿sí? Darte la información necesaria para saber qué hacer en ese caso. ¿Qué pasos podrías seguir, ¿no? ¿Con quién puedes contar? ¿A quién se lo puedes platicar? ¿Qué procede? ¿Cómo es todo? ¿Cómo es todo eso, no? Y no has pensado, por ejemplo, tú desarrollar un folleto donde tú hagas esos pasos. Digo, ya estamos ante un libro que estás desmenuzando esta situación de vida, las emociones, los sentimientos, tocas, me comentas que desde infancia, desde que descubres, pensaste en un manual de la felicidad, pero ¿por qué no también pensar a lo mejor en un manual en donde tú puedas repartirlo y que lleve el sello de Héctor y decir, esto es lo que tú puedes hacer después de un cero positivo? Fíjate que a pesar de esto, tu pregunta es muy buena. ¿Por qué no desarrollo yo un manual o una parte? La economía, nadie te apoya. Ojo a las autoridades, por favor. La verdad, el sector de salud que tiene toda esa obligación. La parte de crear esta conciencia, ¿sí? No implicaba crear o monetizar, ¿no? Con el libro. Realmente abrir mi historia ante la gente fue una catarsis también de me van a juzgar, me van a señalar. Y hasta la fecha te puedo decir que he sido, ¿cómo se le podría decir a eso? Juzgado. ¿Sientes que te han segregado? He recibido comentarios de personas adyacentes o comentarios adyacentes que no me los hacen personal, pero sí denotan la parte de él está así por lo promiscuo que fue, por el estilo de vida que llevaba. No te lleves con él porque te vas a quemar. Entonces, esa parte duele, pero no entienden el por qué lo estoy haciendo. ¿Me explico? O sea, me juzgan. ¿Te sientes prejuzgado? Me siento juzgado. Ajá. Pero les digo, yo lo sabía desde antemano cuando lo hice, lo sabía para qué le tiraba, pero tristemente en la actualidad te topas con gente que no quiere hablar del tema o prefiere juzgar, ¿sí? Señalar, marginar y no verse en ese espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es exclusivo de la homosexualidad, el VIH. ¿Cómo puedes juzgar a una persona que es ama de casa, que fue víctima de un VIH por parte de su pareja? Entonces, ahí es donde yo sí te puedo hablar de que hubo promiscuidad de mi parte, pero por una falta de amor propio, de una parte donde Héctor necesitaba ser aceptado,
¿sí? Buscaba ser aceptado, amado, querido, como todas las personas, pero no sabía cómo buscarlo. Desgraciadamente, con el margen de creencias o el sistema de creencias que yo traigo desde la infancia, pues yo pensaba que era la forma correcta, ¿no? Estaba con la persona, daba todo de mí, apoyaba, pero también yo hacía cosas que podían marcar, ¿sí? Que se podría decir, es 50-50. O sea, manejabas como la situación de víctima-victimario. Sí, ¿no? Porque comentabas de, ¿qué crees? Tendemos como que a victimizarnos. Por decir, la primera relación que yo tuve, que está marcada en el primer capítulo de relaciones, que serían los espejos, en esa primera parte te puedo decir que la relación que yo tuve fue muy bonita al principio, pero esta persona me fue infiel no con uno, fueron más de 20 personas, y cuando las vas detectando, te va rompiendo ese amor que te platicaban en las novelas, la ilusión de tener una pareja, de ser aceptado por la familia de esta persona. Entonces, llega un momento en cuando te quiebras de esa relación, dices, no, me voy a poner esta armadura, me voy a hacer más fuerte, y el que sigue, cuidadito y me la quiere hacer. Entonces, aprendes a decir, antes de que me lo hagan, ya lo hice yo primero, para que no me duele igual. Entonces, desgraciadamente, ese es el contexto que la mayor parte de las personas maneja, incluso hasta con los alcohólicos anónimos, te manejan la clásica frase de víctima a victimario, ¿sí? Entonces, llegas a toparte con esta realidad y pues, ¿cómo podría yo seguir más adelante con la gente si no quieren ser ayudados? Yo no puedo estar en el papel de las personas, no puedo saber qué es lo que les tocó vivir, pero sí les puedo platicar de mi vida para que ustedes hagan un poco de conciencia y digan, ¿qué me está fallando a mí? No a Héctor, porque Héctor ya lo escribió, Héctor ya lo trascendió, Héctor ya lo sacó, ya lo escupió, ya lo desmenuzó, ¿sí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti para estar en donde estás? ¿Sí? Y esa es la idea de hacer el libro, y pues si tú me preguntas por qué no hacer más, porque no hay apoyo de ningún lado. Digo, es algo que podría desalentarte porque al final del día estás tocando algo que se vive, es un secreto a voces, a lo mejor nosotros mismos conocemos fulano A y decimos, tienes SIDA, ¿no? Entonces, es un secreto a voces, yo creo que es algo muy importante, abrir como que esta puerta porque es una enfermedad que existe y tan existe que te aseguro que no eres la única persona que mes con mes vas por tus retrovirales. Y entonces, te topas historias muy cañonas, de verdad. Gente muy humilde, mujeres humildes. A mí me tocó ver una persona humilde de escasos recursos y verla embarazada y decirle, ¿y cuánto tiempo tienes que te detectaron? Y me dice, 2 meses, y con un embarazo como de 5. Entonces, toparte con esa historia y que te diga, es que no sé cómo mi marido se contagió, a lo mejor en el trabajo se cortó. La clásica que te inventan y la ignorancia de la sociedad en el tema o en el no queremos el ver. De negación también. Ajá, ¿no? Y no queremos ver lo que es real. Fíjate que yo recuerdo que tuve que apoyar en una comunidad a una médico que es amiga. Estuve ahí durante un día y me platicó una situación un poco curiosa sobre alguien que había sido transmitido por VIH, ¿no? Era un señor ya de 75 años, ¿sabes? Que pues le dio la punzada a esta edad, se ilusionó con una chica más joven que él, se contagia y pues el señor era casado y todavía tenía intimidad con su señora, pues la señora de que te gusta 70 años, se contagió de VIH y de repente la comunidad ya tenía varias personas con VIH, ¿no? Entonces, por eso es que está esta necesidad de hablarlo, de escupirlo. O sea, desgraciadamente yo me he topado con no una, varias historias que gracias a este libro hay gente que se me acerca y me platica, oye fulanito, oye sultanito, oye perenganito. No juzguemos, ayudemos, apoyemos a esas personas, pero no desde el ámbito de, ay pobrecito, échale ganas, ¿no? Simplemente
es apoyar también psicológicamente. ¿Por qué? Porque estás en un punto vulnerable de tu vida. Porque muchas veces las personas que salen positivos dicen, si a mí me lo hicieron, siguen con ese sistema de creencias, ¿no? De decir, si de víctima a victimario, van y contagian a más personas. O la clásica negación de, híjole, tengo VIH, ¿cómo le digo a mi pareja que tengo VIH? ¿Cómo le explico, no? Y no sabemos si la pareja fue que te contagió o tú lo contagiaste, porque en la actualidad, con esta apertura de la sexualidad, la mayoría de personas son infieles. Sí, o ya han compartido la vida anteriormente con alguien más y a veces nunca casan, se checan. y nunca se hacen los prenupciales, ¿no? O sea, y a veces dicen, pues ya vivimos juntos, o sea, ya tenemos tantos años. Exactamente, se ve bien, no se ve mal, no se ve enfermo. Se ve tranquilo. A ver, a mí sí me gustaría entonces que aterrizáramos. El libro no habla o no intenta llevar a los lectores a una normalización, o sea, decir, es normal, tú sigues, al fin y al cabo tenemos medicamentos, o sea, no pasa nada, es controlable, o sea, ¿qué es lo que quieres tú con este libro? Aparte de desarrollar el amor propio, que es muy difícil desarrollarlo porque no estamos preparados para ello, no existe una situación de a lo mejor una contención emocional en primarias, secundarias, a lo mejor niños que han pasado o transitado una violación, que no se atreven a decirlo, niños que son tocados, niños que a lo mejor puedes impedir que vaya más allá, ¿no? O que trascienda. Entonces, yo me queda claro que no es una situación de, a ver, aquí este libro, hay que normalizarlo, no se preocupen, que creen, existe una pastillita que te tomas, no sé, una vez al día, no sé cuántas, hablo de más. Digo, igual, y para que la gente no piense que es normalizar y decir, no te preocupes. O sea, fíjate que en la parte de normalizar, ¿no? Un ejemplo, podrían decir, Héctor quiere hablar que es indetectable, intransmisible y que pues las personas indetectables, intransmisibles ya no lo transmiten, ya pueden andar normal, puedes andar con una persona con VIH, pero no es normalizar. El libro va en el amor propio, pero también con los parámetros que se manejan dentro de lo que es una persona seropositiva indetectable. ¿Por qué? Porque me topo con personas que son seropositivos indetectables y siguen en un sistema de vida sexual activa. No con uno, con varias personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, te dan un tratamiento para ayudarte a seguir adelante, para quedar bien de salud. Pero si tú estás metiéndote con uno, con otro, puedes adquirir otra enfermedad que puede ser gonorrea, sífilis, hepatitis C. Entonces, todo ese tipo de enfermedades pueden romper el esquema que tú traes de protección. ¿Puede ir mutando? Y no, rompes el esquema de salud, y una bacteria o una enfermedad oportunista se apodera y es muy difícil o salir. Incluso la tuberculosis, ¿no? O sea que a veces esa pequeña tosecita que no se te quita y que está ahí persistente, pues eso son enfermedades de oportunidad. Entonces, va a eso, no normalizar, va a hablar de una realidad que se está viviendo en estos tiempos, que la mayoría de jóvenes les está valiendo completamente gorro. ¿Sí? Yo hablaba de personas con las que platiqué y me topó con una persona que tenía una carga muy muy alta, y cuando yo le digo, pues estás bien, ¿no? O sea, ya tienes tratamiento, le estás echando ganas, y me decía, no lloro por eso, lloro con las personas que yo me metí. ¿Por qué? Porque había niños de 14, 15 años. O sea, él me platicaba, la persona esta que nombró aquí, viene expresada en el libro. Esta persona estuvo con personas menores de edad y estuvo en una sexualidad muy muy abierta, y como le dije yo, ok, ya tienes un tratamiento, pero la plática cuando la iniciamos iba con una idea de tener un encuentro sexual, pero mi idea era cuando llegara a platicar del tema. Entonces cuando yo platico del tema, él se suelta a llorar, que ya lo sabe, que está en tratamiento. Entonces, esta parte es la que yo quiero quitar. No quiero que normalicemos que ser indetectable y ser intransmisible no pasa nada, que puedes seguir haciendo la vida que tenías. Por eso hablo de primero trabaja tu interior, tus heridas de infancia, y a partir de ahí entiende hacia dónde quieres ir, cómo te quieres reconstruir. Ya tienes una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué puedes hacer por ti? ¿Qué te puedes regalar a ti? ¿Por qué seguir en el mismo círculo vicioso donde no te va a llevar a nada bueno? Que ya te llevó a una situación. Que ya te llevó a una situación y vuelves a caer a lo mismo.
¿Alguna de las personas, Héctor, que mencionas dentro de tu libro, se acercó en alguna ocasión, obviamente, a querer volver a tocar como que este punto de decir, a ver, ya me enteré, tienes un libro, fui tu pareja, o no sé, tuvimos un encuentro, ¿alguno de ellos se acercó para que tú le explicaras de qué iba la enfermedad? O sea, ¿alguien se preocupó de decir, ok, él ya lo sacó, ya lo habló, ya lo dijo? Fíjate que no he recibido quejas. Sí, una persona que se molestó, que no quería que tocara la historia, pero le digo, esta parte es lo que yo viví, es mi historia. Sí, trato de cuidar la parte de nombres, oficios. No me interesa señalar, me explicó, me interesa platicarte cómo Héctor fue trascendiendo y cómo poco a poco se fue llenando de armaduras que me fueron lacerando. Entonces te topas con la parte donde la mayoría de las personas con las que estuve, no siendo parejas, simplemente un encuentro ocasional o casual, sí, y lamentablemente te encuentras con personas que no te reclaman. O sea, eso como que dicen que, a ver, yo me callo porque adolezco de lo mismo que tú, pero la única diferencia es que tú sí lo dices miedo. Y yo no. Es el miedo a hablarlo. Es el miedo a romper ese silencio, por eso el título de Calla tú, porque yo no te vengo a juzgar, no te vengo a señalar, vengo a abrirte la parte que yo entendí, ¿no? Si eres seropositivo, pues date el tiempo de leer qué es la vida de Javier Tinajero, ¿sí? Cómo Javier Tinajero logra trascender esta parte y entender que no es responsabilidad de los demás, es responsabilidad de nosotros mismos. Cuando te haces responsable de lo que te adolece, deja de doler. Deja de doler completamente, lo transformas, lo transmutas. Y una transmutación, pues, para mí fue el libro. Fue descartar todas esas partes que me dolían, quitarlas de mi vida y decir, sí, me tocó vivir en esta parte de mi vida, me tocó tener un hermano que me violó, me tocó tener un papá que era machista, que no aceptaba una homosexualidad, me tocó vivir en esta sociedad que margina, discrimina, señala, juzga. ¿Y qué me toca, no? ¿Me siento a llorar o decido romper el silencio? Y romper el silencio no fue para mí nada fácil, fue una situación que dije, necesito gritarlo porque hay gente exactamente que está viviendo lo mismo que yo y que no sabe para dónde darle. Entonces, para esas personitas me abro y contar mi historia es como pues un manual. Por eso quise soltarlo en un libro, también para esos padres de familia que les tocó tener un hijo, para saber a qué se enfrentan, ¿sí? ¿Qué partes de la vida de sus hijos pueden ser transgredidas por otras personas, por otros comentarios o por otras ideologías que se están manejando en redes sociales? No dejen a sus hijos de la mano de quien sea, ¿sí? Sírvanse de esta historia para decir, pues a mi hijo no le va a pasar esto, ¿no? Voy a tratar de aceptarlo. Por decir, yo decía, si a mí me hubieran aceptado mis papás, o mi papá más que nada, porque mamá siempre me aceptó, si me hubieras aceptado mi papá, a mí me hubiera gustado que me dijera, ¿sabes qué? Como le dijo a mi hermana, aquí no quiero que me traigas a cualquier cabrón, escoge a la persona con la que vas a estar, ¿sí? Y es que al final de cuentas no tendrías por qué ir y constatar o decirle a la familia cuál es tu sexualidad, ¿no? Porque debería de ser, bueno, lo que quien traiga a la casa que sea una persona que tenga con valores, responsabilidad, ¿no? Saber de qué familia viene, exactamente. ¿Cuáles son las intenciones? Si te preocupas por una mujercita, pues déjame decirte que la homosexualidad es como si tuvieras una mujercita pero con cuerpo de hombre. Cañón. Sí. Sí, pues la verdad, yo te puedo decir que si tú lees la historia de mi infancia en jardín de niños, yo era una niña atrapada en el cuerpo de un hombre y agradezco hoy en día porque, pues, como lo digo en forma de broma, pues yo sería como en la película de Shrek, ¿no? La hermanastra. Exactamente. Sí, sería yo como esa parte. Entonces agradezco la parte que me gusta mi sexualidad, ¿sí? Pero acepto ser lo que soy hombre. Me gusta vestirme de hombre, actuar como hombre y quitarme esas, no critico a las personas que lo quieren hacer porque vuelvo a repetir, cada quien se maneja en base a su sistema de creencias. No critico como sean, simple y sencillamente para mí yo estoy bien como estoy.
¿Te gusta? Me gusta ser como soy. Y acepto a las demás personas como quieran ser. Pero todo esto a través de un proceso de aceptación. Conocerte a ti mismo, aceptarte y saber. Porque ese es el espejo, ¿no? Es cuando tú ves a una persona que no te cuadra, que te lacera, que te encanija. Si te pones a ver qué llevó a esa persona a actuar como está actuando hacia contigo, te das cuenta que esa persona también sufre, también le duele, también trae una historia. Entonces, cuando aprendes a entender que perdonar no significa quitarle culpas a la persona, sino significa entender que la otra persona también tiene dolencias y entiendes esa parte de decir, pobrecito, en vez de decir, hijo de tú. ¿Me explico? Pues yo creo que le quitaríamos hasta el pobrecito, ¿no? Yo creo que es el hecho de tener esa empatía de entender que la persona se fue creando por un sistema de creencias, se fue construyendo. De sus creencias. Por eso repito mucho la frase de cada quien está donde quiere estar. Si tú estás con un marido que te golpea, pues es decisión tuya. Pero ¿estás de acuerdo que para esto también es importante que las personas estén en constante autoobservación? Porque si vamos como zombies por la vida, vamos a ir aceptando cosas que ni siquiera sabemos si son buenas o no las analizamos. Entonces, no escudriñamos esa parte de nuestra vida. Exacto, y si comenzamos a hacer conciencia de lo que es bueno y sano para nosotros mismos, entonces sabremos decir, ¿qué carajos hago aquí en una relación que a lo mejor no me golpea, no me maltrata? O no me da lo que yo necesito. Pero existen otro tipo de maltratos, Y ¿no? es que, por decir, puedes decir, es que no me da lo que yo necesito, pero a veces si tú escudriñas en tu parte interior, detectas que tienes codependencia, tienes ansiedad y todo eso viene desde atrás. Entonces, no puedes exigir algo a alguien que no te lo puede dar. Sí, claro. Exactamente. A ver, y este libro ha tenido aperturas, ha habido instituciones, ha habido lugares en los cuales tú has tenido como que esta situación de poder contar esta historia, ha trascendido, o sea, eso es algo muy importante para las gentes que nos están viendo. Incluso si existe esta disponibilidad de tu parte en caso de que alguna persona requiera esa situación de una charla, una plática acompañado de alguien que obviamente estuvo checando los sentimientos, las emociones, estuvo haciendo capítulos de su vida, estuvo repasando, tuvo la delicadeza de cambiar nombres, de cambiar oficios, de cambiar lugares, de todo. Al final del día no se trata de lastimar a nadie, sino de contar tu historia a través de esa mirada, porque dices, ¿cómo me veía? Ciego. Sí. Entonces ahora me imagino yo que el lector de antes y el de ahora tiene una pauta totalmente diferente. Pero, ¿qué percepción has tenido tú en la presentación de este libro? O sea, ¿has tenido esta situación de aperturas en lugares? Ha habido apertura. La primera presentación fue en la Casa de los Abuelos con el contador Guillermo de Luna. Él hizo la apertura en su lugar y tuve mucha afluencia porque me dediqué a vocear con mi misma clientela, con mis mismas amistades, a platicarles de qué iba, ¿no? Que estaba construyendo en ese tiempo de un año que me llevó. Yo lo platicaba, les contaba, iba como de cierta forma incluyéndolos en mi historia, ¿no? Y haz de cuenta que me llevó un tiempo de un año, pero te topas con que el mismo gobierno, cuando buscas el apoyo de gobierno estatal, pues no hay cultura tampoco, quedaron de avisar, de decir, pero pues nunca llegó ninguna llamada, ningún aviso, ningún requerimiento. Entonces ha habido acercamiento con el Tecnológico de Iguala, con una secundaria técnica de Metlapa, del CBT 56 también, gracias a la química Lupita. Se me han abierto algunas posibilidades, pero todas instituciones educativas. Porque principalmente a mí me interesa llegar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es el índice más alto que se está presentando en jóvenes de preparatoria, de secundaria. Es donde se están dando los casos más graves de contagio. De una institución de preparatoria aquí en Iguala, Guerrero, salieron 42 alumnos contagiados de VIH en primero y segundo año. Entonces te preguntas,
Esos niños, ¿con quiénes se metieron? ¿Cuánta gente más hay? Entonces, si a mí, cuando llego a la parte donde me dan el diagnóstico, intento desvivirme, la pregunta es, ¿qué pasará por una mente de un niño de 14, 15 años que apenas se está construyendo? ¿Sí? Quiero imaginarme que ni siquiera acuden a un lugar a hacerse un estudio, ¿no? Porque no, pues que... es lo que menos piensas, ¿no? O sea, imagínate, ¿a qué edad sales tú cero positivo? A los 37, 36. Creo que un niño de 14 años lo que menos está pensando es irse a hacer una prueba, porque no tenemos esa situación de un cuadro clínico de salud bueno. Creo que eso lo hacemos cuando vamos a una intervención quirúrgica o cuando a lo mejor unos prenupciales, pero antes de eso creo que no. Al menos yo no me he enterado que alguien diga de 13, 14 años. Actualmente esta parte de hacerle pruebas a personas jóvenes como lo que es preparatorias y además vulneran los derechos porque estás, como son infancias cuidadas, incluso hasta en los trabajos, ¿no? Dicen, está prohibido que te hagan una prueba. Entonces, digo, es algo, ¿no? Es algo como que ese contrapunteo de decir, a ver, te pregunto, no te pregunto, lo hago, no lo hago, porque los mismos derechos que van generando como que van tapando esa idea de que tú puedas a lo mejor detectar algo a tiempo, detectar algo que pueda ser llevado en cuanto a tu cuerpo, a las cargas, y que te des a destiempo desde que ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya invadió un órgano, ya está alojado en tu sistema. Entonces es algo totalmente complicado, ¿no? Imagínate un niño de 13, 14 años, 15 que llega a sus 28, a sus 22. Digo, me estoy animando a decir un número que no sé si esté acorde a la realidad porque desconozco. Sin embargo, creo que pues nadie a esa edad vamos a un laboratorio y hacerte un chequeo. Yo creo que a lo más que hemos llegado las mujeres es cuando empiezas el del embarazo y para ¿no? Entonces, son 494 páginas. No, 508. 508. De estas 508 páginas, ¿cuál es la palabra en la que tú pudieses resumir este libro de Callejo? ¿Cuál es la palabra? Amor propio. Amor propio. Para mí, el haber escrito mi historia textual es el amor propio que estoy aceptándome frente a una sociedad. Estoy aceptando qué errores cometí, porque hay una parte que se llama catarsis y esa parte fue la más, pues, decía Dan Rosendo cuando me preguntó, cuando leyó esa parte, dice, pues tú te estás confesando, sí, estoy hablando de la parte de... Tú me vas a leer todo lo que yo viví desde el lado de la victimización, pero cuando llegues a la conclusión, a lo que es catarsis, te vas a dar cuenta que también Javier Tinajero cometió errores, Javier Tinajero permitió, Javier Tinajero autosaboteó sus propias relaciones, sí, las autosaboteé. Utilicé herramientas, se podría decir, no psicológicas porque no tenía el contexto de lo psicológico, sino de manipulación, ¿sí? Buscaba, sabía qué necesidades de cierta manera podía tener mi pareja o cómo podía interactuar, ¿no? Y obvio, en base a sus necesidades, y eso lo vas aprendiendo, sí, lo vas aprendiendo en la vida, con el víctima y vas haciendo como esas cadenitas, ¿no? Sí, te vas armando y te vas forjando, pero ante la sociedad no lo demuestras. Ante la sociedad no aceptas que eres promiscuo, ante la sociedad no aceptas que eres infiel, ante la sociedad no aceptas que tienes un VIH. Entonces, para mí, amor propio es aceptarte tal cual eres, como eres. Y mi prueba más grande de amor para mí es entregar este libro a la sociedad. Incluso dice una frase que pues, puse al final de lo que es la historia, que dice, te la busco porque hay una parte donde yo digo, ganar en la vida es tentador y muy gratificante, pero aprender a perder, desnudándome ante los demás, me da algo más grande, mi valor propio, mi amor propio. Esa es la parte que a mí me llena, ¿sí? Poderme aventurarme con miedos, con sentimientos encontrados, de hacerlo público, de gritarlo a los cuatro vientos. Y sí, acepto las críticas, acepto que sea juzgado, porque ya trabajé esa parte, no me interesa la parte que me juzga, me interesa la parte
que puedan construir algo con esto. Alguien ahí detrás de esa cámara necesita darse cuenta que el camino que está tomando no es el correcto y no saben para dónde dar. Por eso decía yo que al principio de esto era un manual de la felicidad, pero decirte quiérete, ámate, valórate no es suficiente. Así es. Te dan una palmadita y te sigue adelante. Pues ¿cómo le hago? Si ni tú mismo te Es entiendes. el clásico ánimo, ¿no? Es el ánimo. Échale ganitas. Échale ganitas. Cambia. Muy bien. Estás ahí. Bueno, pues, ¿qué tal? Para todos los desetiquetados, Calla Tú, de Javier Tinajero, ¿dónde lo pueden conseguir? Actualmente lo tengo yo en mi negocio, en mi casa. Conmigo lo pueden conseguir al 733-106-9210 o en Álvarez número 34. A un lado de la taquería El Tasqueño está mi domicilio. Tus comerciales. Mis comerciales. Sí. Aquí en la parte de abajo, Posterior- las redes sociales, ¿no? Posteriormente lo estoy manejando para meterlo en línea en Amazon. Todavía no he encontrado la persona que me ayude a manejar lo que es la parte digital, porque desconozco muchos parámetros que se manejan ahí, pero va a estar en línea y pues nada más lo tengo ahora en físico. Muy bien. Perfecto, pues ya saben, Calla Tú. Vamos a dejar aquí el Los datos. número de contacto que nos dijiste, las redes sociales y por si quieren contratarte para alguna conferencia. Yo estoy charla, abierto a plática. todo tipo de conferencias siempre y cuando me anticipen con tiempo, porque mi negocio... Pagos de viáticos No. es algo muy importante porque Si de es verdad, fuera, sí, se los agradecería, porque Sí, la sí, idea sí. no es monetizar, No es lucrar. pero Así es. entendamos que un día para mí laboral significa pérdida de dinero, entonces yo dejo de trabajar para estar ahí, ¿sí? A mí me interesa llegar a jóvenes, a adultos, a quien lo necesite. Actualmente manejaban en redes sociales, en TikTok, que hay una pandemia de VIH y es real, o sea, no es mentira. Había una TikToker, una chica que es del gremio LGBT, de que hablaba que era normal, que había más casos nuevos, que estaban estigmatizando la situación. Es que no que es normal. no, o no sea, es normal, es, no es es como, normal. como cuando empiezan con otra enfermedad que pudiera ser la diabetes, la hipertensión, y decir es que es normal. No es normal. No. Hay una situación de descontrol, a lo mejor igual genéticamente lo traes, pero puedes controlarlo a lo mejor con una buena alimentación, ¿no? Sí. Entonces, a eso veníamos con lo anterior, ¿no? De decir, este libro no trata de normalizar algo, porque no es normal. O sea, para nosotros como madres de familia, pues no sería normal, ¿no? Tener un chico de 13, 14 años con un cero positivo, con un contagio, y decir, pues es que es normal, o sea, no le veo tanto problema, ¿no? O sea, hay algo, hay un sentido de responsabilidad. ¿Y qué trasfondo ¿no? hay? ¿Y qué trasfondo hay? Porque yo le hacía mucho hincapié a la parte de los productos o de los medicamentos que se están manejando, de las formas de prevención, Ajá. porque esta chica normalizaba esta parte, donde decía, existen 3 tipos para evitar el contagio, ¿no? Que era el preservativo, que era tomar el PrEP, y que era, ¿qué otra cosa manejaba tres O sea, pero no partes, manejó ese libro. pero no manejaba la parte del amor propio. Eso No manejaba la parte del amor propio, y vamos a hablar de la parte que es qué significa tomar un tratamiento. El tratamiento que es el que yo tomo se llama Biktarvy, es una pastilla al día, y existe lo que es el PrEP, pero te hablan de un PrEP para las personas que no están contagiadas y puedan seguir teniendo relaciones sexuales a diestra y siniestra. Entonces realmente pregúntate qué efectos secundarios hay detrás del PrEP, porque hablan de un dolor de cabeza, Sí, malestar estás metiendo estomacal, la sustancia pero al final en tu cuerpo, los casos más graves, hay esta parte renal, diálisis, hemodiálisis, pero no, falla renal. Ok. O sea, hay una falla renal por tomar estos medicamentos. ¿Sí? Lo que yo había entendido en lo que me explicaba el médico, que el torrente sanguíneo, cuando entra el medicamento, de cierta manera es como un ácido, ¿sí? Y es como un lubricante que protege tus células CD4 para que el virus no se siga reproduciendo. Pero esa sustancia que está en nuestro torrente
va a tener un efecto a largo plazo, ¿sí? Va a provocarte más enfermedades. Entonces, cuando trata el gobierno de darnos un PrEP, es aceptar la parte de decir, pues tú tómate esto y despreocúpate, no pasa nada, pero también hay herpes, hay gonorrea, hay sífilis, y eso no te cubre. O sea, ¿qué quieren normalizar? Que el día de mañana tengamos demasiados contagios o que sea normal ver que todos tengan. Todo el mundo tenga VIH. O sea, no es normal, no es normal. Pregúntate qué estamos haciendo, porque no le corresponde al gobierno, nos corresponde a nosotros. No esperemos que papá gobierno venga y nos dé el medicamento. No, señores, tenemos que enfocarnos en encontrar esa parte que es lo que necesitamos. Digo, está cubriendo el área a lo mejor de lo que ya está, pero no está previniendo. Era lo que regresamos. Pero fíjate mismo. que hablando un poquito de lo que es la parte médica, yo tenía una pregunta con la doctora, y cuando yo le comento toda una situación que había, me dice, es que en los tiempos de antes, estoy hablando de hace 20 años, la obligación del Capacit, cuando llegaba un paciente seropositivo, era hacerle un cuestionamiento de las personas con las que estuvieron y números de teléfono. De teléfonos para poder comunicar. Para con poder ellos. Comunicar y decirles, oigan, vengan y háganse una prueba. Entonces, cuando le digo, ¿y por qué actualmente no lo hacen? Dice, es que no nos damos abasto. No nos damos abasto para hacer todo ese protocolo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos medicamento. Ya no hay abasto. O sea, desgraciadamente están saliendo casos cada vez más y más y más. Entonces dicen, bueno, pues ya los que vayan llegando, y pues los que se fueron sin tratamiento, pues ni modo. Entonces, me explico, llega un momento en donde ya está rebasando el nivel. Ya está rebasando el nivel, y por eso decido yo romper ese silencio con el libro, porque necesito hacer conciencia en la sociedad, en los jóvenes. Sí, cometí errores, sí, la regué, pero estoy aquí dando la cara para decirles, espero que a ti no te pase, ¿sí? Espero, papá, que prestes atención a tus hijos, porque normalizamos que estén todo el día con el teléfono y ni siquiera sabemos con quién platican, ni siquiera sabemos en qué páginas o en qué aplicaciones, porque volvemos al tema del eje, existe la aplicación amarilla, que la normalizamos y gritamos, ay, grindera o esto, o sea, bufamos de un tema tan delicado que es una aplicación es una aplicación de encuentros sexuales, ¿sí? Es una aplicación que te dice, aquí a 20 metros hay una persona que tiene deseos sexuales, y no importa si eres chaparro, chiquito, gordo, o sea, hay una comunicación, y si está el momento, adelante y que se dé. Entonces, pregúntate, papá, mamá, ¿con quién se está encontrando tus hijos? ¿Con qué personas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá afuera es un mundo de depredadores y de personas que ya han sido, se podría decir, depedradas, comidas, ¿no? O que ya han sido infectados y que no lo saben, ¿sí? Lamentablemente, que cuando nos damos cuenta, nos guardamos en silencio por ser juzgados, por miedo a ser juzgados. Entonces, por eso te decía que el tema de cuando llega a mí la información y decido hacer el libro, no. Cuando a mí me llega la parte del VIH, tuvo que pasar otras relaciones más para darme cuenta de mi falta de amor propio. Por eso digo que el libro va enfrascado más al amor propio que el VIH. El VIH es una consecuencia de una falta de amor. Y lo hablo también de la parte, ¿por qué? Porque mi hermano me violó, pero a lo mejor él fue... Desconozco la vida de él, desconozco qué heridas de infancia traía, pero entiendo que él también adolecía de algo. ¿Por qué? Porque su vida se transformó en una persona que se volvió adicto a las drogas, y sabemos que las drogas, una adicción a las drogas, viene de una disfunción emocional, ¿sí? Viene de un dolor, queremos de sanar, olvidar, omitir. Cuando te drogas, buscas omitir. Igual una adicción es otra consecuencia. Es una consecuencia. Entonces, mi hermano cometió errores en la vida, y pues en la actualidad está desaparecido, tiene 17, 18 años desaparecido, 18 precisamente, desaparecido, y pues las consecuencias de él, por no haber hablado, por no haber buscado sanar esas heridas, es encontrarte con esta realidad, que él dejó a su hijo de 1 año, que él no continuó su vida, que lamentablemente a sus 28 años desaparece. Entonces,
vuelvo a repetir, el libro va enfocado a lo que es el amor propio y sí, a dejar de estigmatizar a las personas con VIH y también a las personas que viven con VIH. Chicos, chicas, recapaciten. Recapaciten, ¿por qué? Porque nos estamos encontrando en un mundo cada vez de más vacíos y nos estamos siguiendo a un pinche pozo que no tiene fondo, ¿sí? No llenamos nada con estar cumpliendo una y otra y otra y otra, tratando de llenar algo que no sabemos que estamos llenando, pero sabemos que tenemos una necesidad. Entonces busca cuál es esa necesidad y por qué está, qué provocó llegar a ese momento. Y también por qué la están canalizando con eso, ¿no? ¿Cómo? Con querer llenar ese vacío con Ujú. cosas superficiales, ¿no? Al final de cuentas pareciera que le agregan y no hay Y se van necesidad. hundiendo más, se van hundiendo Y más. cada vez es peor el comportamiento. Te vas poniendo más máscaras, más armaduras y te vas hundiendo más. Si llegaste hasta aquí, por favor, regálanos un like y comparte el video. Deja tus preguntas aquí abajo y suscríbete al canal. Lo importante es suscribirte, ¿por qué? Porque vamos a manejar diferentes tipos de Así temas. Esa es la apertura de un tema. Creo que este es el tema más serio que vamos a manejar. Espero vayan conociendo la dinámica que se va a ir creando. Aquí estos dos chicos tienen una energía bastante impresionante que me arrastra a ellos de repente. Yo voy a ser aquí la persinada. Ella es como es excelsa. Yo solo estoy aquí. Yo nada más le pico los botoncitos. Ella es la moderadora. No es cierto. Yo regulo el problema aquí. Las cargas energéticas. No hay problema. Pero espero les vaya gustando la dinámica que vamos a ir teniendo. Espero que les haya gustado el tema, muy fuerte, por cierto. Héctor, Iniciamos con un tema fuerte. fuertísimo, muchísimas Pero eso gracias. también, No, igual, que nos vayan diciendo qué tema les gustaría que tocáramos, que también es algo muy importante. Es más, una lista de cuestionario para Héctor, hay que seguirle escudriñando más todavía. Aprovechando la historia de vida. Claro, o sea, hay que aprovecharlo. Y las personas que se quieren acercar o preguntarme o que se encuentren con esa necesidad de poder platicarlo, yo estoy abierto a platicar siempre y cuando, como yo repito, ¿no? en muchas ocasiones, mi negocio es aplicación de uñas acrílicas y pues dense el chance de una manicura y pues echan una platicadita conmigo, vemos qué pasa, qué sucede. No soy psicólogo, no lo soy, estoy en proceso de construcción, porque eso es lo que deja esto, el aprender a amarte te da más energía para seguir adelante y decidir a dónde quieres estar. Por eso estamos aquí hoy. Muy bien. Acompañándolos. Bueno. Pues esto fue Desetiquetados. Nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao.